En esta cápsula vamos a abordar la temática relacionada al juicio oral. Debemos considerar para esto que el juicio oral ha sido considerado como la fase esencial del proceso penal boliviano. Precisamente, una de las mayores críticas al sistema inquisitivo que regía anterior a la modificación que se ha efectuado en el año 1999 y que había motivado además la reforma procesal ha sido el excesivo formalismo que producía el proceso escrito. El proceso penal se fundaba en la escritura de todos los actos y en la lógica del expediente, aspecto que eliminaba todo criterio de humanidad dentro del proceso. A principios de los años 90, la realidad que mostraba la justicia penal era verdaderamente crítica, ya que los altos índices de retardación de justicia daban cuenta de que el proceso penal realmente era injusto. De esa forma, en el año 1992, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, ha realizado un profundo diagnóstico sobre la justicia penal en Bolivia, el cual puso en evidencia los problemas de la retardación de justicia, de la vulneración de los derechos y de las garantías constitucionales, la corrupción, la discriminación y además la selectividad en contra de los sectores desaventajados, además de las barreras económicas para el acceso a la justicia como las mayores debilidades, si se quiere, de los operadores judiciales. La ausencia de un verdadero juicio oral público y contradictorio, debido a que en la práctica del juez de instrucción ratificaba todo lo actuado por la Policía Técnica Judicial, así como también ha analizado que había una inexistencia de normas que impidan la real y plena vigencia de un juicio oral, a pesar de que había disposiciones que paradójicamente lo nombraban, ¿no es cierto? Es decir, había un juicio oral, pero un juicio oral solamente, si se quiere, en nombre. Es así que el Estado boliviano replantea la estructura del sistema de administración de justicia penal, impulsando el tránsito hacia un sistema acusatorio oral y garantista fundado en los principios de publicidad, de inmediación, de concentración, de celeridad y de economía procesal. El juicio oral, conforme viene regulado en nuestro Código de Procedimiento Penal, está a su vez, disculpen la redundancia, regulado en la segunda parte del Código de Procedimiento Penal. Esta segunda parte del Código de Procedimiento Penal regula precisamente los procedimientos de manera general, ¿no es cierto? Y en primer término se aboca a desglosar el procedimiento común que precisamente viene regulado a lo largo del libro primero. Es a partir del título segundo en el que se regulan las disposiciones del juicio oral, dividiéndose en 5 capítulos. Aborda primero las normas generales, que es precisamente a lo que vamos a abocar esta cápsula. Luego aborda la preparación del juicio oral, la sustanciación del juicio oral, la deliberación y la sentencia y además el registro de juicio. Desde esa perspectiva, nosotros en esta cápsula, reitero, vamos a poder, si se quiere, caracterizar las normas generales que se irradian para toda lo que va a significar la sustanciación en realidad del juicio oral, delimitando el objeto, los principios que hacen este juicio oral, además de algunos aspectos vinculados a lo que significa la dirección de audiencia y el poder ordenador y disciplinario. Desde esa perspectiva, en primer término, tenemos que nuestro código, en este artículo 329, hace un resumen de los principios informadores del juicio oral y entroniza al juicio oral como la fase esencial del proceso. Establece e irradia el régimen principista al que debe someterse todo el juicio. Y en ese contexto, entonces, establece textualmente que el juicio es la fase esencial del proceso, se realizará sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. Aquí se aprecia, como les ponía en la diapositiva con un color diferente, que se entroniza alrededor de estos 4 principios: contradicción, oralidad, publicidad y continuidad. Además de estos vamos a ver algunos otros, como por ejemplo, y muy importante, el principio de inmediación. Precisamente este principio de inmediación
constituye o es la impresión fresca y directa de la prueba mediante la comparecencia oral. Impone que el juez se haga partícipe de los hechos y de las pruebas, que aprecie los hechos sin intermediarios y de esta forma tenga una noción clara del objeto percibido y del alcance jurídico, material o formal que se le debe conceder de conformidad con las reglas probatorias. El juez directamente percibe a las partes, a eso se denomina inmediación subjetiva, y también percibe directamente los hechos y las cosas, a eso se denomina inmediación objetiva. Precisamente en las 12ª Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que se efectuaron en Madrid, se concluyó que un sistema procesal penal que dé prevalencia a la etapa del juicio, en el que simplemente la investigación o instrucción sirve para prepararla, debe tenerse cuidado por parte del juez en el sentido de no acudir a éste con impresiones y prejuicios derivados de la instrucción, en forma tal que no podría desligarse la existencia de un juicio oral con el principio de inmediación, es decir, que el juez debe fundar su decisión solo sobre la base de los resultados probatorios directamente percibidos en su presencia, lo que demanda identidad entre el juez que decide sobre la res judicanda y también en la continuidad de las operaciones probatorias. En tal sentido, tenemos que la inmediación es el principio procesal que va a permitir que el juicio se realice con la presencia ininterrumpida de la autoridad jurisdiccional y de todas las partes, como refiere nuestra norma procesal. Esto con el fin de garantizar la realización de la audiencia, ha establecido la Ley 1173 que estas oficinas gestoras de proceso y del Ministerio Público elaboren unas agendas compartidas. Ello, reitero, para evitar que se generen suspensiones de las audiencias o incomparecencias de las partes. Ahora bien, cuando la jueza o el juez o tribunal dispongan la notificación a la víctima, querellante, imputado, testigos y peritos en situación de dependencia laboral, igualmente a efectos de evitar que estos no concurran debido a que pudiera ser que no les den la licencia correspondiente, se ha dispuesto de que estas personas tengan el derecho de licencia con goce de haberes por parte de su empleador, ya sea este público o privado, por el tiempo que sea necesario, con la simple exhibición de la notificación que se haya emitido. La negativa por parte del empleador de otorgar la licencia va a ser sancionada con arresto de 8 horas. Dentro del juicio oral, y conforme lo delimita además el artículo 329, existe otro principio importante que es el de publicidad. En el juicio oral es donde se va a ver garantizado el acceso a las pruebas, a las alegaciones, a las pretensiones, no solamente a las partes, sino también a la ciudadanía. Esto hace de que la administración de justicia se democratice. A partir de la oralidad se permite el adelantamiento de un juicio público sin secretos para las partes ni para la sociedad, lo que conlleva un mayor control de la justicia por la comunidad en un Estado democrático en el que la soberanía reside en el pueblo y éste, a través del juez, administra justicia. Asimismo, garantiza la transparencia de la actuación de los funcionarios públicos y como garantía del conocimiento colectivo legitima la función judicial, es decir, la administración de justicia misma, ¿no es cierto? La publicidad, a su vez, va a facilitar a los medios de comunicación la difusión de la tarea judicial en atención a que la libertad de expresión, la comunicación libre es la base de una sociedad libre y democrática. Es por eso de que el Código de Procedimiento Penal igualmente ha regulado la participación de los medios de comunicación, pero fíjense que lo ha hecho de una manera reglada, es decir, ha dispuesto que el juez o tribunal autorizará la instalación en la sala de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros de tal manera que estos medios de información no perjudiquen el desarrollo del debate siempre que no se trate del juzgamiento de menores. Entonces, este principio de publicidad no es un principio absoluto, es un principio, uno, que está limitado a que sea la autoridad jurisdiccional la que autorice, y dos, lógicamente existen casos en los que se va a limitar la publicidad y se va a disponer la reserva. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso del juzgamiento de menores. Este principio de publicidad, no obstante, además de las limitaciones en cuanto a que se decrete la reserva, como señalaba anteriormente en el caso de menores,
Además, ha establecido una suerte de, si se quiere, limitación en cuanto a quienes puedan ingresar a la sala de audiencias. Nuestro Código de Procedimiento Penal da cuenta de dos circunstancias. Primero, los menores de 12 años, excepto que estén acompañados por un mayor de edad que responda por su conducta. Y en segundo lugar, las personas que porten pancartas, distintivos gremiales, partidarios o de asociaciones, ni los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia. El primer supuesto atiende, como dice la norma, a que precisamente los niños son inquietos y pueden perturbar el desarrollo de la audiencia. Y el segundo es un supuesto de limitación que se genera en atención a viabilizar que el juicio se genere sin ningún tipo de presión. Desde esa perspectiva, no se permite el ingreso de las personas previamente nombradas. Finalmente, y en cuanto a lo que significa este principio de publicidad, además de las normas que hacen a la participación de los medios de comunicación que veíamos anteriormente y que se encuentran establecidas en el artículo 331, y esta, en cuanto a las prohibiciones para el acceso que están en el 332, en la parte general del Código de Procedimiento Penal, en el artículo 116, encontramos igualmente este principio de publicidad. Esta norma refiere textualmente que los actos del proceso serán públicos. En el marco de las responsabilidades establecidas por la ley de imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso penal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada. El juez de instrucción o el juez o tribunal de sentencia podrá ordenar mediante resolución fundamentada que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada, total o parcialmente, cuando 1. Se afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de otra persona citada, 2. Corre el riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes o de alguna persona citada, 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial previsto legalmente, y 4. El imputado o la víctima sea menor de 18 años. La autoridad judicial podrá imponer a los intervinientes el deber de mantener en reserva los hechos que presenciaron o conocieron. Cuando la reserva sea declarada durante el juicio, la publicidad será restablecida una vez que haya desaparecido el motivo de la reserva. Entonces, como les decía inicialmente, este no es un principio absoluto, sino que es un principio que reconoce limitaciones y que lógicamente en los supuestos reglados puede ver o generarse más bien una reserva de las actuaciones. Decíamos inicialmente, y precisamente el mismo nombre o título de lo que hace esta fase del proceso da cuenta de un principio importantísimo, cuál es el juicio oral o la oralidad más bien. Y señalábamos que uno de los aspectos que han motivado la reforma ha sido de que el sistema escrito no solamente generaba retardación de justicia, sino que además hacía que este juicio sea secreto, hacía que este juicio no tenga la posibilidad de ser exhibido ante lo que significa la sociedad. Es por eso que se entroniza este principio de oralidad conforme explicaba de inicio. Ahora bien, dentro de lo que significa la oralidad, en realidad el artículo 333, más que regular el principio en sí, regula las excepciones de lo que es este principio. Bajo dicho contexto, regula el marco excepcional de la incorporación de prueba escrita al juicio oral. Y así establece que el juicio será oral y solo podrán incorporarse por su lectura, 1. Las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible. 2. Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible. 3. La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este código. Todo otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por su lectura no tendrá ningún valor, y las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento, dejándose constancia en acta. Entonces, estas son las excepciones a lo que significa la oralidad, pero fíjense ustedes que el legislador ha tenido el cuidado de que
más allá de que se admita la incorporación de prueba por escrito, las partes o el tribunal pueden exigir la comparecencia personal de las personas que hayan producido esos documentos. Otro principio importantísimo del juicio es el de continuidad, que además se denomina como concentración, y así lo ha visualizado nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Es así que en un sistema procesal en que la prueba recaudada fuera del juicio no se judicializa, toda la prueba y las actuaciones de los intervinientes en el proceso tienen que ser recogidas sucesiva pero conjuntamente en un mismo acto o en varios actos secuencialmente, lo cual solo va a ser posible a través de la oralidad. La continuidad también indica que entre la recolección de la prueba y la sentencia tiene que mediar un corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros entendemos que el contexto del sistema acusatorio nos muestra un escenario en el que tengamos que juzgar a una persona, en el que el juez, bajo ese principio de inmediación, observe el desfile probatorio, eso también da cuenta de que para que sea un procesamiento justo, el marco de desarrollo del juicio tiene que ser uno continuo, es decir, no tiene que verse suspendido de manera frecuente, a efectos de que el juez no, si se quiere, no olvide aquello que ha podido observar durante el desfile probatorio. Por eso es de que nuestra norma ha señalado textualmente que una vez iniciado el juicio, se tiene que realizar ininterrumpidamente todos los días hasta su conclusión con la emisión de la sentencia. Solo se puede suspender por los casos que vamos a ver un poquito más adelante, y la audiencia se tiene que realizar sin interrupción, incluso por modificaciones, por ejemplo, como la incorporada ahora por la 1173, establece que tienen que habilitarse días y horas inhábiles, y en ningún caso la jueza o el juez o tribunal puede decretar cuartos intermedios. Ahora bien, la modificación incorporada por la 1173 además establece que cuando la jueza o el juez acredite impedimento físico definitivo, hará conocer de manera inmediata a la Oficina Gestora de Procesos para que en el día previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas designe a la nueva autoridad jurisdiccional que asumirá el conocimiento de la causa. Eso, en términos prácticos, significaría que si el juez tiene un impedimento durante la sustanciación del juicio, ese juicio se tendría que anular y, lógicamente, por la Oficina Gestora de Procesos, sortearse una nueva autoridad jurisdiccional, salvo que el caso se encuentre radicado en un tribunal que, conforme ustedes ya manejan de la parte general, está conformado por 3 jueces técnicos. Eso significa que si tendría el impedimento uno de ellos, con 2 todavía pueden hacer quórum y continuar o dar continuidad a la tramitación del juicio. Como les decía, hay algunos casos de suspensión que están expresamente pautados por el procedimiento. Y estos son: 1, no comparezcan testigos o peritos cuya intervención sea indispensable y no pueda ser diferida; causal que no podrá ser alegada o que podrá más bien ser alegada por una sola vez; 2, la persona imputada tenga un impedimento físico grave, debidamente acreditado, que le impida continuar su actuación en el juicio; 3, sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria; o 4, el fiscal o el querellante, por el descubrimiento de hechos nuevos, requieran ampliar la acusación, o el imputado o su defensor lo soliciten después de ampliada, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. Fíjense que son casos absolutamente reglados y significarían excepciones al principio de continuidad. La jueza o el juez o tribunal dispondrá la suspensión de la audiencia en el caso del numeral 1 y 2 por un plazo no mayor a 3 días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la suspensión no podrá ser mayor a un plazo de 5 días hábiles. En el caso de los numerales 3 y 4, la suspensión de la audiencia no podrá ser por un plazo mayor a 5 días hábiles. Esta es una incorporación que igualmente se ha realizado a partir de la Ley 1173, ello a efectos de generar, si se quiere, plazos taxativos que guíen al juez para las correspondientes suspensiones. En todos los casos, la jueza, el juez o tribunal, previa verificación en el Sistema Informático de Gestión de Causas, señalará día y hora de la nueva audiencia con valor de citación para todos los comparecientes.
Ahora bien, una vez que se produce la suspensión de la audiencia conforme las causales y los plazos que veíamos anteriormente, el código también ha regulado los supuestos de reanudación de la audiencia. Y bajo dicho contexto refiere, si la causa de suspensión subsistiera el día de la reanudación de la audiencia, uno, podrá ordenarse la separación del juicio con relación al imputado impedido y continuarse el trámite con los otros coimputados. Y dos, el juicio proseguirá hasta su conclusión con la prueba aportada. Los jueces y fiscales podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de suspensión siempre que la complejidad de la causa lo permita. Esto se establece de esa manera, ya que conforme lo refería anteriormente, por ejemplo, en cuanto a los jueces, lo que tiene que privilegiarse es que pueda mantenerse en su fuero intelectual toda aquella visualización bajo el principio de inmediación de el material probatorio que se haya podido verificar en ese desfile o producción de la prueba. Bajo dicho contexto, si yo tengo dos juicios complejos al mismo tiempo, puedo llegar a confundir la producción de la prueba de uno y otro y yuxtaponer los mismos y eso generar realmente, si se quiere, hasta vicios en cuanto a lo que vaya a significar posteriormente la validación de la prueba. Por eso es de que se permite la sustanciación de otros juicios siempre y cuando la complejidad de la nueva causa lo permita. Ante el impedimento físico de la autoridad jurisdiccional, la reanudación de la audiencia se realizará al día siguiente de concluida la baja médica, pudiendo habilitar al efecto horas y días inhábiles. Esta disposición no resultaría contradictoria con lo que dispone el parágrafo segundo del artículo 334, porque ese supuesto en el que se va a verificar el sorteo de la causa por la oficina de gestora de audiencia se refiere a los supuestos de que el juez acredite impedimento físico definitivo. En cambio, en estos supuestos es cuando el impedimento físico de la autoridad jurisdiccional pueda ser, si se quiere, superado y solamente va a persistir hasta el día siguiente de concluida la baja médica. En cuanto a que personas no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento insalvable, y aquí se infiere que la norma se refiere a testigos, estas, dice la ley, serán interrogadas en el lugar donde se encuentre por el juez del proceso o por comisión a otro juez con intervención de las partes cuando así lo solicite. Se levantará acta de la declaración para que sea leída en audiencia. Esta es una norma que prácticamente ha subsistido desde lo que ha significado la promulgación de la ley 1970, no ha merecido mayores modificaciones. Sin embargo, en la práctica lo que suele ocurrir es que cuando se verifican estos casos de imposibilidad de asistencia, si se quiere, física, lo que se genera son lo que se denominan las videoconferencias. Finalmente tenemos que referirnos a lo que significa la dirección de la audiencia y al poder ordenador y disciplinario que tiene el juez dentro precisamente de los márgenes legales que ha establecido el Código de Procedimiento Penal. En primer término, esta dirección de audiencia está asignada al juez encargado del juzgamiento y en los supuestos en que se tratan de tribunales colegiados, se asigna o se sortea por una persona que va a fungir como presidente. Por eso es que la ley establece que el juez o el presidente del tribunal dirigirá la audiencia y ordenará los actos necesarios para su desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa. En los supuestos de tribunales colegiados, el tribunal en pleno resolverá cuando una decisión del presidente sea impugnada. En la práctica, entonces, lo que se va a generar es que cuando estamos frente a un tribunal, si bien el que dirige la audiencia y adopta las providencias que hacen al desarrollo de este juicio oral, estas decisiones son asumidas por el presidente y las mismas pueden ver o ser revisadas por el pleno del tribunal. Para poder activar esto, se interpone un recurso de reposición. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con una providencia emitida por el presidente, interpone un recurso de reposición a efectos de que sea absuelto por el pleno del tribunal. El poder ordenador y disciplinario se genera, si se quiere, en situaciones en las que se requiera en el juicio oral establecer el orden.
Este poder ordenador y disciplinario ha merecido una modificación por la Ley 1173, ya que de manera anterior se habían suscitado una serie de inconvenientes sobre supuestos, sobre todo del alcance del poder ordenador y disciplinario en cuanto a las medidas que podía adoptar el juez o tribunal dentro de lo que significaba el desarrollo del juicio. Por ejemplo, la sentencia constitucional 0249, quebrado 2013 del 8 de marzo, había señalado que la potestad disciplinaria del juez en audiencia es incontrastable, pues obedece a la necesidad de que éste mantenga el orden y el decoro que debe caracterizar a la función judicial. Sin embargo, de ello, esta actividad disciplinaria debe obedecer a ciertos requisitos indispensables en miras a construir un sistema equilibrado entre lo que es la potestad disciplinaria y las garantías judiciales con las que cuenta todo ser humano. En relación a las medidas que podían ser asumidas, estas no han sido objetivamente determinadas. Ya había referido esto el Tribunal Constitucional y también ha referido que esta situación generaba un vacío normativo que debía ser llenado por el legislador. Esto porque ha habido acciones de libertad que se han generado ante decisiones de, por ejemplo, asumir arrestos en contra de quienes alteraban el orden dentro de la audiencia. Y si bien existe una línea, si se quiere, un poco más fortalecida en cuanto a admitir los arrestos emitidos por las autoridades judiciales, también han existido oportunidades en las que el Tribunal Constitucional se había pronunciado en contra de la posibilidad de que los jueces puedan llegar a adoptar estas decisiones. Esto, reitero, ha sido, si se quiere, un poco zanjado por la Ley 1173 y la norma ahora, el artículo 339, establece que la jueza, el juez o el presidente del tribunal en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario deberá, 1, adoptar las providencias necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia, imponiendo en su caso las medidas disciplinarias que correspondan a las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, peritos y personas ajenas al proceso. Tratándose de abogados intervinientes, en la audiencia podrá de forma gradual amonestar, imponer sanción pecuniaria hasta del 20% de un salario mínimo, a disponer su arresto hasta por 8 horas con la debida fundamentación conforme al reglamento. Entonces vean que ahora, si ustedes contrastan esta modificación con la regulación anterior a la 1173, donde no se consignaba la posibilidad expresa del arresto. 2. Delimitar con precisión el objeto y finalidad de la audiencia conforme al artículo 113. 3. Limitar la intervención a 2 abogados cuando exista pluralidad de estos de cada parte interviniente y establecer el tiempo a ser utilizado por cada uno de ellos en la audiencia bajo el principio de igualdad. 4. Requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones y suspender el debate cuando no sea posible restablecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación. 5. Verificada la inasistencia del fiscal, solicitar su reemplazo al fiscal departamental, debiendo reanudar la audiencia en el día, pudiendo habilitar horas inhábiles. Y 6. Ante la inasistencia del abogado defensor, convocar a un abogado de oficio o estatal. La audiencia deberá reanudarse en el día, salvo solicitud expresa del abogado, de diferir la audiencia por el plazo de 3 días, pudiendo la jueza o el juez habilitar horas inhábiles. En tal sentido, tenemos entonces que lo que se pretende con esta modificación es primero llenar ese vacío con relación a lo que el Tribunal Constitucional ya había advertido en cuanto a las medidas que podían ser asumidas por el juzgador, concretamente lo que significa el arresto, y en definitiva brindarle de mayores herramientas al órgano judicial, efectos de que puedan primero delimitar el objeto y la finalidad de la audiencia, que de cierta forma se pueda, si se quiere, equilibrar la intervención de las partes en lo que signifiquen las alegaciones que vayan a efectuar, tanto en términos de tiempo, en términos de cuántas personas puedan acudir a las alegaciones de las partes, siempre y cuando esto, lógicamente, respete este principio de igualdad y contradicción para equilibrar, si se quiere, la actuación de cada una de las partes en el juicio oral. Desde esa perspectiva, nosotros agotamos esta primera parte de lo que son las normas generales que informan el juicio oral. Estos son principios, es un régimen, si se quiere, sobre todo principista, que tiende a guiar
cómo es que se va a desarrollar luego la sustanciación del juicio hasta llegar a la emisión de una sentencia.